Washington, D.C. es la capital de la nación más poderosa de la Tierra. En consecuencia, se encuentra entre las ciudades más resguardadas del planeta. Y desde el 11 de septiembre, la seguridad aquí se ha vuelto más rigurosa. Durante 200 años, la defensa de la sede del poder de esta nación se ha manejado de forma subterránea. Allí vamos con todos estos arneses, desde túneles altamente resguardados debajo del centro de la capital de Estados Unidos. Debemos detenernos aquí, no podemos avanzar más allá de este punto. ¿Qué hay allá? Hasta un enorme búnker recientemente desclasificado bajo de las montañas de Virginia Occidental, donde los líderes de la nación podrían sobrevivir a un ataque nuclear. De esta forma se ocuparán de los cadáveres. Además, la fábrica subterránea de armamentos General Robert E. Lee es enorme, oculta en una cueva justo por debajo de Union Army Camp. Estos son los tanques originales. Nos remontaremos al pasado de las ciudades ocultas. La sede del poder. No existe una ciudad en la historia que haya ejercido tanta influencia en todo el mundo como Washington, D.C. Es la capital de la nación más poderosa sobre la Tierra y, en consecuencia, Washington, D.C. se encuentra entre las ciudades más resguardadas del planeta. Debido a los ataques terroristas del 11 de septiembre, los cielos sobre Washington son controlados continuamente por patrullas aéreas. Francotiradores vigilan desde el techo de la Casa Blanca. Hay F-16 listos para despegar las 24 horas del día y las calles están llenas de agentes del servicio secreto, visibles y encubiertos. El 11 de septiembre cambió la seguridad alrededor de la ciudad y del mundo. Sin embargo, durante 2 siglos, la clave para mantener resguardada la capital de la nación se encontraba bajo tierra. Soy Don Wildman, me encuentro en Washington, D.C., sede del poder estadounidense y una de las ciudades más resguardadas del mundo. La zona subterránea se encuentra atestada de túneles que comprenden los sistemas de cloacas que salvaron a la ciudad de enfermedades implacables y los túneles ultrasecretos del siglo XXI, a través de los cuales pueden desplazarse los líderes de la nación. Sin embargo, esta zona subterránea está cerrada. El Servicio Secreto, el FBI, la CIA y el Departamento de Seguridad Nacional observan muy de cerca todo lo que ocurre allá abajo. Las decisiones que se toman en estos edificios hacen eco a través de todo el mundo. Pero la seguridad de Estados Unidos depende de lo que ocurra por debajo de estos. Por debajo del centro de la capital estadounidense existe un laberinto de túneles y búnkeres secretos conectados a los edificios más importantes de la ciudad, la Casa Blanca, el Capitolio y la sede del FBI. Sin embargo, el centro de la zona subterránea de Washington no lo constituye un túnel secreto, sino un alcantarillado de 200 años de antigüedad. Me dirijo hacia el centro de la zona subterránea de Washington, el alcantarillado. Por cuestiones de seguridad, solamente nos permiten acceder a esta hora. Además, en cualquier otro momento, todo este lugar estaría atestado de agentes del servicio secreto y de la policía. Me encuentro en la avenida que va desde la Casa Blanca hasta el Capitolio. Claramente, el terrorismo constituye un verdadero peligro para este lugar, aunque no siempre fue la amenaza número 1 para Washington. Hace 200 años, esta ciudad se vio asediada por enemigos completamente diferentes, las enfermedades como el cólera y la malaria. De hecho, el propio hijo de Abraham Lincoln fue uno de los miles de fallecidos por causa de la fiebre tifoidea. Los urbanistas de la ciudad estaban desesperados por hallar una solución y la encontraron, pero bajo tierra. Para poder apreciar lo que queda de la antigua zona subterránea de Washington, nos otorgaron un permiso excepcional a los alcantarillados, pero nos pidieron que filmáramos ocultos en la oscuridad. Miren esto. Desde el 11 de septiembre, la ubicación exacta de la entrada del alcantarillado fue clasificada. Sin embargo, no es un secreto que el sistema de túneles se extiende por debajo de los edificios más resguardados de la ciudad. Así está bien, gracias. Allí vamos con todos estos arneses. Kevin Tucker, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, me llevará hasta abajo. Es increíble, nos encontramos en el medio de todo. La Casa Blanca se encuentra aquí y el Capitolio allá. Hay edificios gubernamentales por todas partes. Aquí no está permitido el acceso por medidas de seguridad. Este túnel pasa por debajo de todos ellos. Y para allá vamos ahora. Don, ya puedes bajar. ¿Me tienes? Muy bien. Allí vamos. Allí vamos. Bien, ahora baja a la siguiente. Bien. Eso es. Allí Muy bien. voy.
Bien. No creo que pueda dar marcha atrás. Nos encontramos a 6 metros de profundidad en una berma muy resbaladiza de 90 centímetros de ancho, la cual desciende a aguas desagradables. El privilegio de abrirme paso a través del alcantarillado de Washington requirió del permiso de la policía de la ciudad y del Departamento de Seguridad Nacional. Es sorprendente cómo este alcantarillado ha perdurado a lo largo de los años y además se ve muy bien. Así es. ¿Cuántos años tiene este alcantarillado? Tiene más de 100 años. ¿En serio? En la actualidad, el alcantarillado se encuentra oculto bajo la moderna Washington, pero cuando se fundó la ciudad, esto era un río que corría por todo el centro de la capital de Estados Unidos. En 1790, el Congreso acordó fundar una nueva capital para esta joven nación. Se establecieron en 260 kilómetros cuadrados de territorio agreste y pantanoso alrededor del río Potomac. El primer presidente del país, George Washington, deseaba fundar una ciudad capital que rivalizara con las grandes ciudades europeas. Además de amplias avenidas y edificaciones monumentales, los urbanistas deseaban convertir un arroyo que corría a través del centro de la ciudad en un canal para barcazas. Se conocía como el arroyo Tiber, pero era poco profundo y en cambio se convirtió en una alcantarilla al descubierto. El arroyo, repleto de desechos humanos y basura, transportaba enfermedades a través de la ciudad. Finalmente, en 1871, el alcalde de Washington, Alexander Shepard, decidió cambiar el curso del Tiber y lo cubrió. Sin embargo, la construcción de este sistema constituía una enorme empresa y costaría millones de dólares. El arroyo debía ser embaulado y enladrillado. Se construyeron paredes de 90 centímetros de alto y de más de 1,50 metros de espesor para soportar una arcada de 9 metros. El cauce del arroyo fue desviado para que vertiera sus aguas en el río Anacostia, cerca de los ya contaminados astilleros de la Armada. En la actualidad, el National Mall yace sobre uno de los rellenos del lecho del antiguo arroyo. Las aguas negras que una vez pertenecieron al arroyo Tiber actualmente corren por debajo del Capitolio y de otros edificios gubernamentales cuyos nombres no pueden ser revelados. Entonces, desde aquí se tiene acceso a la mayor parte de Washington. Absolutamente. Es decir, por esta vía se llega a la Casa Blanca y al edificio del Capitolio. Son kilómetros de alcantarillado. Sí, ¿y cuán grande es el alcantarillado? Diría que tiene una longitud por lo menos de 1.600 kilómetros. Kevin y sus compañeros de trabajo no solamente deben ocuparse de los 1.600 kilómetros de alcantarillado, también tienen que lidiar con el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Policía de Washington antes de llevar a cabo cualquier mantenimiento de rutina. Debido a que este alcantarillado pasa directamente por debajo de edificios gubernamentales altamente resguardados, el acceso es controlado. Tendremos que detenernos aquí. ¿Por qué? Más adelante el acceso está restringido. ¿Qué hay más adelante? No puedo decirte exactamente qué hay allá. Simplemente no podemos avanzar más. No me quieres decir porque esa es parte de tu responsabilidad. Absolutamente. Comprendo. En la actualidad, el resguardo del alcantarillado y de sus accesos es un asunto muy serio. Sin embargo, no siempre fue así. A finales de los años 40, el presidente Harry Truman solía salir a pasear solo alrededor de la ciudad. Sin embargo, con el aumento a lo largo de los años de los problemas de seguridad, Washington lentamente se fue convirtiendo en una ciudad fortificada, tanto en su superficie como en el subsuelo. Durante el apogeo de la Guerra Fría, Ronald Reagan hizo construir un túnel secreto que comunicaba la oficina oval con el ala residencial de la Casa Blanca. Durante los sucesos del 11 de septiembre, el servicio secreto movilizó al vicepresidente Cheney a través de un túnel por debajo de la Casa Blanca hasta un búnker secreto. Desde el 11 de septiembre, incluso los túneles del alcantarillado se encuentran bajo estricta vigilancia. ¿Alguna vez has aparecido en el lugar equivocado? En cierta ocasión nos desorientamos mientras llevábamos a cabo una inspección y fuimos a dar a un acceso donde se encontraba el servicio secreto. ¿En serio? ¿Y qué hicieron? ¿Sacaron sus armas? No puede ser. Sí, y para nosotros no fue nada agradable. Tuvimos que dar explicaciones. Incluso como empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Kevin podría encontrarse frente al cañón de un arma si desemboca en el lugar equivocado. De hecho, unos meses antes de cualquier evento importante en Washington, como la toma de posesión, los agentes del servicio secreto escudriñan estos túneles para asegurarse que nadie ande merodeando por allí. Otros lugares subterráneos de Washington están protegidos por sistemas de láser tan sensibles que protegen a los túneles al detectar incluso el movimiento más insignificante. Estoy seguro que desde el 11 de septiembre todo esto se intensificó. Es increíble cómo ha cambiado todo desde el 11 de septiembre. Antes del 11 de septiembre, casi cualquier persona podía entrar al alcantarillado. Después del 11 de septiembre, todo eso cambió.
Los padres fundadores de Estados Unidos nunca se habrían imaginado que los inmundos alcantarillados que cubrieron hace más de 100 años deberían ser rigurosamente resguardados. Se trata del legado del increíble poderío de la nación que ellos concibieron y erigieron hace 2 siglos. Por cuestiones de seguridad, el acceso a la mayoría de los túneles se encuentra estrictamente prohibido. De hecho, recientemente se aprobó una ley que prohíbe el acceso a mapas o gráficos de la estructuración subterránea de Washington. Al caminar por aquí abajo te das cuenta de cuán vulnerable puede ser este lugar. Quiero decir, más de 1.600 kilómetros de túneles de alcantarillado corren por debajo de la capital de Estados Unidos. Existen accesos alrededor de toda la ciudad y están a la vista por todas partes. Este túnel conduce a uno de estos accesos. Definitivamente es un gran reto controlar la seguridad en la superficie y por debajo de esta. Al regreso. Entonces eres un senador o un diputado. Quizás ocurra un holocausto nuclear. En la era de las guerras nucleares, la sede del poder se muda a las afueras de la capital, a las montañas y bajo tierra. Luego, los ataques terroristas del 11 de septiembre fueron un llamado de alerta con respecto a la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, no fue la primera vez que esta nación se vio bajo fuego. Entérense de la invasión de los usurpadores de cuerpos. Entre a history.com y vea nuestras exclusivas series. Las monumentales edificaciones de Washington D.C. son impresionantes. Sin embargo, las personas que se encuentran en el interior de estas, jueces, senadores y el presidente, son más importantes. Ellos representan al gobierno estadounidense y en tiempos de guerra se convierten en blancos para el enemigo. Me encuentro a 400 kilómetros en las afueras de Washington en un resort 5 estrellas llamado Greenbrier, el cual existe desde 1778, 2 años después de que Estados Unidos se convirtiera en Estados Unidos. Todos, desde Andrew Jackson hasta John Kennedy y George W. Bush, se han hospedado aquí. Sin embargo, debajo de este enorme resort de más de 2.600 hectáreas existe todo un mundo diferente, uno mucho más oscuro, un búnker digno del día del juicio final para albergar a todo el poder legislativo del gobierno estadounidense, el Senado y la Cámara de Representantes. En caso de un ataque nuclear, toda la sede del poder estadounidense se resguardará bajo tierra. En 1949, 4 años después de que Estados Unidos lanzara una bomba atómica sobre Hiroshima, la Unión Soviética detonó una de las suyas en Kazajistán, lo que acrecentó las probabilidades de una guerra entre las dos superpotencias. En las escuelas se les enseñó a los niños a resguardarse. Esa señal significa que hay que dejar de hacer lo que uno esté haciendo y buscar un refugio rápidamente. Los civiles cavaron refugios en sus jardines y para 1957 el presidente Dwight Eisenhower había desarrollado un ambicioso plan para proteger todo el gobierno estadounidense de un ataque nuclear aniquilador. Este conflicto golpea directamente el destino de nuestros padres y la vida de nuestros hijos. En el peor de los casos, una bomba atómica del tamaño de la lanzada en Hiroshima explota sobre el Capitolio. En un instante, toda la estructura queda reducida a polvo. La fuerza de la explosión envía polvo radioactivo a 8 kilómetros por los aires. Una gigantesca bola de fuego enciende una cadena de incendios a través de kilómetros de la ciudad y una onda expansiva a una velocidad de 1.600 kilómetros por hora aplastará todas las edificaciones en un radio de 800 metros. Miles morirían instantáneamente y todos quienes se encontrasen dentro de los 16 kilómetros de distancia de la explosión y hayan observado directamente el resplandor quedarán ciegos. 15 minutos después, el polvo radioactivo, conocido como lluvia radioactiva, comenzará a caer. Dependiendo de la dirección del viento, estas partículas letales podrían esparcirse unos 320 kilómetros. 2 días después, la radiación descenderá a niveles no letales, por lo que habría que tratar de sobrevivir ese tiempo. Eisenhower creía que la mejor manera para proteger los 535 miembros del Congreso era un refugio atómico subterráneo. Debía ubicarse lo suficientemente lejos de Washington para evitar un ataque directo, pero lo suficientemente cerca para una rápida evacuación. Además, debía ser construido en total secreto. El Greenbrier era el lugar perfecto, sirvió de hospital militar durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue reconstruido como un resort de montaña y continúa siendo uno de los resorts más famosos de Estados Unidos. Linda,
Don, qué gusto verte. ¿Cómo has estado? Este hotel es realmente impresionante. Es un hotel maravilloso. Linda Walsh lleva 30 años trabajando en el Greenbrier. Ella conoce cada centímetro de este resort y me llevará a la parte subterránea del ala oeste del hotel, al pasado secreto de la Guerra Fría, un refugio construido para la era nuclear. Vaya, es increíble cómo esto puede estar oculto debajo de un hotel. Es asombroso. La entrada al superbúnker era demasiado grande como para esconderla, por lo que no lo hicieron. El hotel la utilizaba regularmente para los despachos, pero esta vía de acceso vehicular de 132 metros de largo fue diseñada específicamente para acomodar las limusinas de los congresistas y los camiones del ejército en caso de ocurrir lo impensable. Ni Dios lo quiera, pero Sí. los congresistas habrían entrado por aquí, ¿correcto? Sí, esta era una de las entradas. Afortunadamente lo impensable nunca ocurrió, pero Linda me llevó por el camino que hubiese tenido que seguir un aterrorizado sobreviviente de un ataque nuclear. ¿Cómo funcionaría? Es decir, ¿traerían sus pertenencias acaso? Básicamente las personas llegarían solo con lo que llevaban puesto. Y se toparían con una puerta siniestra. Una puerta de 30 toneladas. Esta enorme puerta pesa 30.000 kilogramos. Debía ser lo suficientemente fuerte como para soportar una explosión nuclear, pero fue diseñada para que una sola persona pudiese cerrarla y encerrar al Congreso. Vaya, es increíble. Fue diseñada para que una persona pudiese mover 30 toneladas de acero y concreto. Muy bien. Esto va a ser ruidoso. Afuera todos se encuentran en medio de un desastre nuclear. Aquí, por los siguientes 2 meses, estaremos a salvo. La existencia del búnker se mantuvo en secreto. Solamente unas cuantas personas en todo el mundo sabían exactamente dónde se encontraba. Todos los presidentes a partir de Eisenhower conocían la existencia de esta instalación. La mayoría de los miembros del Congreso no lo sabían. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que en caso de un ataque nuclear, digamos que yo soy un diputado de Iowa, ni siquiera sé que me va a ocurrir bajo esas circunstancias? Ellos sabían que existía un plan, ¿no es así? Pero no conocían necesariamente los detalles y no sabían lo que había aquí. Al llegar, los congresistas serían separados de sus familias, las cuales serían llevadas a una instalación subterránea menos segura debajo del edificio principal del hotel. Debido a que el búnker estaba reservado para los líderes más importantes del país, fue construido solamente para albergar unas 1,000 personas, esencialmente los legisladores y sus asistentes, lo cual reubicaría a la sede del poder debajo de las 2.600 hectáreas del resort Greenbrier. En el nivel inferior, 3 pisos más abajo, se encuentran una planta eléctrica y tanques para almacenar combustible y agua. Sobre este nivel había 2 niveles más con dormitorios, salones de conferencia, una enfermería y una cafetería, todo rodeado por una pared de 1,5 metros de espesor. Trastornados y posiblemente contaminados por la radiación, los miembros del Congreso debían entrar por esta enorme puerta de 30 toneladas y bajar por este ominoso corredor. Te da la sensación de estar en guerra. Es algo serio. En verdad, muy serio. Y las repisas estaban llenas de provisiones. ¿Entiendo? Había provisiones para 60 días. El búnker estaba equipado para una estadía de 2 meses, pero eran los primeros minutos los que habría de ser críticos para los sobrevivientes. Debían deshacerse del letal polvo radioactivo adherido a sus ropas y piel. Esta es una de las 2 áreas de descontaminación. Bien. En esta área en particular podían descontaminarse 120 personas por hora. Vaya. Todos debían desnudarse. Correcto. Hombres y mujeres por igual. Bien. Las prendas de vestir irían al tobogán dentro de una bolsa para posteriormente ser incineradas y de inmediato todos debían ser descontaminados en las regaderas. ¿Estas son las regaderas? Estas son las duchas, 12 en total. Entonces eres un senador o un diputado de Iowa o Illinois o cualquier otro lugar y estás aquí desnudo y sin saber en qué lugar del país te encuentras. Quizás haya ocurrido un holocausto nuclear. Te acabas de duchar y vas a vivir los siguientes 2 meses en este búnker para poder gobernar al país.
Esas poderosas regaderas son un 90% efectivas para eliminar las partículas radioactivas, pero si se inhala la lluvia radioactiva, las probabilidades de sobrevivir son prácticamente nulas. Los hombres que diseñaron el búnker sabían que era muy posible que muchos de los congresistas murieran, incluso si lograban llegar al búnker. Esto puede llegar a calentarse lo suficiente como para consumir desechos biológicos. Entonces, esta es la manera como pensaban ocuparse de los muertos, una manera para deshacerse de los cadáveres. Quienes sobrevivieran tendrían todo lo necesario para existir durante 2 meses y totalmente aislados del mundo exterior. En caso de que el mundo exterior entrara en caos, el búnker de Greenbrier debía ser autosuficiente, comenzando con la energía eléctrica. Esta es la planta eléctrica. Bien. Es una edificación subterránea. La planta eléctrica probablemente sea lo más importante. Debido a que no podían depender de la red pública. La electricidad era necesaria para la iluminación y, más importante aún, para la ventilación. El búnker fue diseñado para albergar a 1000 personas y todo ese calor corporal quedaría atrapado por el concreto, convirtiendo al refugio en una mortífera sauna en cuestión de horas. Además, las cuadrillas de mantenimiento mantenían 3 tanques de 95,000 litros de agua y enormes tanques de combustible para los generadores de electricidad y vehículos necesarios para sobrevivir. Observen estos recursos. Vean la cantidad de combustible que se puede almacenar aquí. En 3 de estos tanques se puede leer 53,000 litros de diésel, listos para utilizar en cualquier momento. Esto es estar preparados. Y muy preparados. Para quienes sobrevivieran los 2 primeros días después de un ataque nuclear, la pesadilla apenas comenzaba. Deberían gobernar una nación devastada y posiblemente decidir el destino del mundo, encerrados en el interior de una ciudad subterránea. Al regreso, aún más bajo del búnker Greenbrier, los salones secretos desde donde el gobierno estadounidense habría dirigido la Tercera Guerra Mundial. Estos personajes gobernarían la nación en salones temporales, trabajando en pupitres. Luego, con las tropas del ejército de la Unión sobre ellos, el ejército confederado manejaba una fábrica de armamento ultra secreto. Es gigantesca. En el fondo de esta cueva, la guerra civil terminó y ellos simplemente abandonaron esto aquí. Los corredores del Pentágono se extienden por casi 30 kilómetros, con un espacio de 6 millones de metros cuadrados. El Pentágono es una de las edificaciones más grandes del mundo, más grande que el edificio Empire State. El 30 de octubre de 1961, la Unión Soviética detonó una bomba atómica de 50 megatones. El hongo nuclear se elevó más de 60.000 metros y la fuerza destructiva de la explosión fue 6 veces más poderosa que la de la bomba lanzada sobre Hiroshima. Se trataba de la peor pesadilla para Estados Unidos durante la Guerra Fría. Una superbomba, un arma lo suficientemente poderosa como para destruir la capital de la nación en menos de 15 segundos. Lo que muchos no sabían era que ya existía un plan para proteger al gobierno, incluso si la ciudad quedaba totalmente destruida. A 400 kilómetros de Washington, 3 pisos por debajo del lujoso resort Greenbrier, el gobierno había construido un enorme búnker de 100.000 metros cuadrados para albergar a los legisladores. Linda, mi guía, me llevó a recorrer la misma ruta que habrían seguido los miembros del gobierno en caso de un ataque nuclear. Primero a través de una entrada oculta, luego a lo largo de un corredor y a través de una puerta de 30 toneladas a prueba de explosión. Todos debían colocarse bajo regaderas de alta presión para descontaminarse y luego colocarse trajes militares. Los sobrevivientes serían trasladados hasta el búnker. Quienes sucumbieran al envenenamiento por radiación serían incinerados. Los sobrevivientes serían los encargados de gobernar al país a 20 metros bajo tierra, mientras el resto del mundo estaría en caos. Ellos podrían continuar con sus labores en esta ciudad subterránea y autosuficiente. El búnker estaría bien equipado, pero lejos de ser lujoso, las condiciones de vida aquí abajo serían totalmente básicas, peores que en un campamento militar. Aquí es donde debían dormir. Sí, había 18 dormitorios. Además de los dormitorios, había una cafetería, una enfermería y una farmacia muy bien abastecida, con una gran cantidad de antidepresivos. Un estilo de vida comunal. Sí, son espacios muy juntos, con muy poca privacidad. La única privacidad era una gaveta en cada litera. No logro imaginarme qué pensó esta gente de cómo sería para los congresistas vivir aquí en estos espacios tan reducidos. Se habrían vuelto locos.
En realidad esto no fue construido para preservar a las personas. Esto fue construido para preservar la forma democrática de gobierno. Ese gobierno habría continuado en la cima a 20 metros bajo tierra en la Cámara del Senado con 100 asientos y en el salón de sesiones al lado de la Cámara de Representantes. No es sorprendente. Imagínense la magnitud de la emergencia para que merite que el Congreso se reúna en un salón como este. Tal vez la capital habría sido destruida, pero estos personajes están gobernando al país en salones temporales. Es asombroso imaginarse al tan venerado Congreso trabajando en pupitres. Así es. Increíble. El Congreso no trabajaría solo. En el supuesto caso de un ataque, el presidente y el vicepresidente serían llevados a toda prisa a un 747 especialmente militarizado para trabajar desde los cielos. También habría búnkeres en Virginia para la Corte Suprema y en Pensilvania para los jefes de Estado Mayor. El Greenbrier estaba equipado con lo último en equipos de comunicación, sirviendo como centro de comando para mantener la comunicación entre todos ellos y la nación en general. Se instaló un estudio de televisión y una sala de información con imágenes de la capital de la nación. Estas gigantescas imágenes de Washington, la Casa Blanca, el Capitolio, ¿cuál era el objetivo de esto? Se utilizarían como telón de fondo por los senadores o los congresistas para posar. Esto le permitiría a un congresista en el salón de medios ser televisado frente a reconfortantes imágenes de Washington. Así para es. asegurarle a la población que la vida continuaría, que el gobierno continuaría. Todo lo existente en el búnker, desde la entrada principal hasta las duchas para la descontaminación, la planta eléctrica, las habitaciones y las salas de operaciones, debían mantenerse en secreto. Sin embargo, ¿cómo pudieron ocultar un proyecto de construcción de esa magnitud en la era del espionaje? El gobierno necesitaba un parapeto y el Greenbrier era el camuflaje perfecto. En la década de los 50, el gobierno federal fundó un ala nueva en el resort, a cambio de su cooperación y su discreción. En 1959, el Greenbrier comenzó sus remodelaciones en el ala oeste. Incluía habitaciones para huéspedes, salas de conferencia y un inusual y enorme sótano muy bien fortificado. La real naturaleza del sótano era un secreto para la mayoría de los empleados del Greenbrier, excepto por unos cuantos de confianza y un misterioso grupo de subcontratistas, quienes decían ser técnicos de televisión, pero que en realidad se encargaban del mantenimiento del búnker. Durante casi 50 años, la amenaza de un aniquilamiento nuclear era real y los empleados de confianza del gobierno mantenían el búnker preparado. Esto fue hasta que la ubicación del búnker se filtró a los medios y el gobierno abandonó el Greenbrier. Presumiblemente un lugar como este exista actualmente en algún otro lugar. Quizás mudaron esta operación a otro lugar. Me gustaría creer eso. Al regreso, cuando Washington quedó totalmente destruida por el fuego, un fuerte en el puerto de Baltimore sobrevivió para salvar a esta joven nación. Es como una especie de bomba esperando ser detonada en cualquier momento. Luego, unos francotiradores protegían el mayor secreto del general Lee en una cueva, oculta justo debajo del ejército enemigo. Debían hacer señales con la antorcha. Sí. Y si la señal no era la correcta, les disparaban. El diseño de la bandera de Washington, D.C. se basó en el escudo de armas de la familia de George Washington. El 11 de septiembre de 2001, un ataque terrorista al Pentágono transformó la capital de Estados Unidos en una ciudad en estado de sitio. Sin embargo, esa no fue la primera amenaza de ataque extranjero a Washington, D.C. Hace 200 años, esta joven nación se vio al borde de la destrucción total ante un enemigo diferente, una armada británica en busca de venganza, y la única esperanza existente era un fuerte. A solo 64 kilómetros de Washington, D.C. se encuentra el puerto de Baltimore, una puerta hacia todas las ciudades importantes a lo largo de la costa este. Durante casi 200 años, la protección de este puerto y de la ciudad ha sido clave para la defensa de la nación y el fuerte McHenry fue la primera línea de defensa. Me reuní con el arqueólogo John Pousson. ¿Cómo estás? Entonces, este es el legendario fuerte, ¿no? John me llevó a la parte subterránea del fuerte McHenry,
para demostrarme cómo el fuerte salvó a la nación y la llevó a la era moderna de los conflictos bélicos. ¿Cuándo se construyó este fuerte? Fue construido a finales del siglo XVIII. Bien, el fuerte McHenry abarca unas 17 hectáreas y al igual que el Pentágono, su diseño consta de 5 caras. A lo largo de los años, las Fuerzas Armadas estadounidenses adaptaron las defensas del fuerte a las lecciones aprendidas de sus batallas con los británicos. Al igual que el Departamento de Seguridad Nacional aprendió más acerca de las amenazas de terrorismo a partir de los hechos del 11 de septiembre, la guerra de 1812 actuó como un llamado de alerta para la joven Estados Unidos. 3 décadas después de su fundación, Estados Unidos entraba en guerra con Inglaterra, una vez más. 30 años después de que Estados Unidos declarara su independencia, los británicos todavía continuaban entrometiéndose en los asuntos norteamericanos, restringiendo el comercio, secuestrando marinos mercantes estadounidenses y obligándolos a cumplir con el servicio militar. Estados Unidos contraatacó enviando corsarios, piratas con licencia para atacar y saquear barcos mercantes británicos, y Baltimore era una de las bases de operaciones de los corsarios. Los británicos tomaron represalias. Saquearon la capital, Washington, D.C., y quemaron y destruyeron la Casa Blanca para luego ponerle la vista a Baltimore. Todo lo que tenían que hacer era vencer el fuerte McHenry. El 13 de septiembre de 1814, una de las fuerzas militares más poderosas del planeta estaba lista para atacar justo frente al puerto de Baltimore. Desde aquí podríamos haber visto los barcos británicos. Había 16 barcos. ¿En serio? Había varias fragatas, 3 buques bombarderos y varios buques de artillería. Al atardecer, en medio de una lluvia torrencial, la flota británica comenzó a bombardear desde casi 3,5 kilómetros de distancia y se mantuvo atacando durante 25 horas. La batalla de Baltimore había comenzado entonces. Este espacio es pequeño. Debe haber sido un caos, ¿no? Así es. La situación se volvió más caótica cuando una bomba británica penetró un búnker y fue a dar al depósito de armamento. Milagrosamente, el depósito nunca explotó, tal vez debido a la lluvia. Al amanecer, los británicos se dieron cuenta de que simplemente estaban desperdiciando sus municiones y la flota se retiró. Fue una experiencia que motivó un cambio en la seguridad de la nación. Los búnkeres para el armamento militar y los soldados necesitaban ser mejorados y comenzaron por el área subterránea. Bien, echemos un vistazo aquí abajo. Entonces, literalmente, ¿esto fue construido para la protección de los efectivos? Sí. Esto es un búnker del siglo XIX y la protección la proporciona esta bóveda cilíndrica. Las paredes y la bóveda son de ladrillos y sobre estas hay un relleno de tierra. Se trató de la primera respuesta militar estadounidense a un ataque aéreo letal. En los días siguientes a la batalla de Baltimore, se incrementó el espesor de las paredes de ladrillos de 75 centímetros a 1,5 metros y sobre estas se añadieron 90 centímetros de tierra. Ahora los soldados estaban bien protegidos, pero la mayor amenaza para el fuerte eran los depósitos de explosivos. ¿Aquí se almacenaban las municiones? ¿La pólvora? Aquí es donde se almacenaba la pólvora, pero también servía para proteger el fuerte y las áreas alrededor del depósito en caso de una explosión accidental. Esto era como una enorme bomba que podría explotar en cualquier momento, ¿no? En la guerra de 1812, el fuerte McHenry corrió con suerte cuando su arsenal no explotó durante el ataque británico. Sin embargo, el ejército aprendió su lección. Si la bomba hubiese explotado, esta área cilíndrica se hubiese transformado en una gigantesca vela romana, al concentrar y dirigir la fuerza de la explosión hacia afuera por las escaleras, enviando fuego y fragmentos hacia el fuerte. Por lo tanto, los constructores le añadieron antecámaras, pequeños cuartos a cada extremo del depósito, para ayudar a absorber y redirigir cualquier explosión hacia arriba. Se esperaba que el techo arqueado y la tierra sobre este colapsaran y de esa forma sofocaran la explosión y apagaran el fuego. Afortunadamente, el diseño nunca se puso a prueba. La guerra de 1812 no solo influenció profundamente en la seguridad de la nación, también inspiró a un joven abogado, Francis Scott Key, a escribir un poema acerca de la batalla que él presenció desde el otro lado del puerto. Al amanecer, ellos ven la bandera llena de estrellas justo allá. Estaba en el lugar habitual, pero esta era enorme. Tenía el doble de tamaño de la que se encuentra allí.
Él la ve a través de un catalejo y escribe un poema, La defensa del fuerte McHenry, que posteriormente se convertiría en The Star Spangled Banner, el himno nacional estadounidense. Allí está. La guerra de 1812 fue para Estados Unidos su primera gran prueba en un conflicto bélico. Los bombardeos británicos probaron la disposición y habilidad estadounidense para adaptarse y para no quedarse atrás con los avances en la tecnología bélica. Tanto antes como ahora el concepto básico es el mismo. Para sobrevivir al terrorismo en la superficie, hay que resguardar las áreas subterráneas. Al regreso, esta oscura cueva alberga una colonia de murciélagos. No los molestaremos. Sin embargo, durante la Guerra Civil era una fábrica secreta de armamento perteneciente al desesperado ejército confederado. Entérese de la invasión de los usurpadores de cuerpos. Entre a history.com y vea nuestras exclusivas series. Durante 4 años, la guerra civil continuó con furia alrededor de la capital de Estados Unidos. Fue el conflicto más sangriento de Norteamérica, el cual causó más de 1 millón de bajas y asesinó a más de 600,000 civiles. Las batallas se libraron en 26 estados, tan remotos como Idaho y Nuevo México. Había 11 estados confederados gobernados por el general Robert E. Lee y 25 estados de la Unión gobernados por Ulysses S. Grant, y la línea Mason-Dixon dividía las dos zonas en guerra. Tanto para la Unión como para la Confederación, Virginia Occidental era clave. Durante la Guerra Civil era oficialmente un estado de la Unión y estaba fuertemente patrullada por tropas de la Unión. Sin embargo, los confederados contaban con una ventaja importante: el área subterránea. El gobierno federal de Washington ha gastado miles de millones de dólares en el desarrollo de medidas de seguridad con lo último en tecnología para resguardarse de las catástrofes. Sin embargo, ni siquiera los proyectos más importantes de la ingeniería pueden equipararse a las defensas naturales de la madre naturaleza. Por ende, cuando el general más famoso de Estados Unidos necesitó un búnker infalible para proteger sus tropas durante esta sangrienta guerra, lo encontró en una cueva profunda y oscura, la cual se extiende por 112 kilómetros en el interior de una montaña. Ellos acamparon aquí con las tropas enemigas, justo sobre sus cabezas. Organ Cave en Virginia Occidental es una diminuta comunidad, pero su cueva jugó un papel muy importante en la historia estadounidense. Estoy aquí para encontrarme con Janie Morgan. Ella es una lugareña experta en la cueva, conoce todo acerca de su increíble historia y de su asombrosa geología, y me llevará hasta el interior de esta. ¿Janie? Hola. Hola, soy Don. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Listo para entrar? ¿Qué profundidad tiene esta cueva? 148 metros de profundidad, más 90 metros de agua. ¿En serio? La cueva tiene unos 72 kilómetros, además de 200 pasadizos que todavía no han sido explorados con fines cartográficos. Vamos a bajar. Mira esa cresta allá arriba. Sí. Los norteños, los yanquis, acamparon allá arriba durante la Guerra Civil y ni siquiera supieron que los confederados estaban en la cueva. ¿Todo un campamento yanqui? Sí. Cuando entremos a la cueva vamos a estar a 46 metros de profundidad. Muy bien. Es gigantesca. Si yo entrara a la cueva por donde lo hicimos y caminara hasta el final, ¿cuánto tiempo tardaría? Te tardarías una eternidad porque es como una catacumba, como una telaraña. Y este espacio, no estamos ni a 60 metros de la entrada y hasta ahora es el espacio más grande que haya visto. Los soldados confederados llegaron hasta aquí por orden del general Robert E. Lee e incluso escucharon misas aquí. La cueva llegó a albergar a 1,100 soldados confederados. En 1861, Virginia Occidental era un estado de la Unión, pero muchos de sus habitantes apoyaban a la Confederación. El líder del Ejército del Sur, Robert E. Lee, lo sabía y también sabía de la existencia de la cueva. En la década de 1830, el joven Robert E. Lee vino hasta Organ Cave en una gira. No tenía idea del papel que tanto él como la cueva jugarían en el conflicto más importante de Estados Unidos. Esto es lo que Robert E. Lee vio cuando vino de gira en diligencia entre 1822 y 1836. ¿Él vino mucho antes de la Guerra Civil? Sí. Militar de toda una vida, el general Lee notó que en la cueva había algo más, además de sus maravillas geológicas. La cueva es una fuente natural de un ingrediente clave, de la pólvora.
Mira esto, esta roca. ¿Ves esto que brilla aquí y que parecen chispas? Oh, sí. Sí, es salitre. Entonces ellos extraían el salitre de estas cuevas para fabricar pólvora. Sí, esta cueva en particular le suministraba el 75% del salitre al ejército confederado. ¿En serio? Esta cueva también se conoce como la fábrica subterránea de municiones del general Robert E. Lee. La pólvora se ha fabricado de la misma manera desde el año 900 después de Cristo en China. Se trata de una mezcla de carbón, azufre y salitre, también conocido como nitrato de potasio. El salitre se forma cuando la piedra caliza queda expuesta a excremento descompuesto, como el guano de murciélago. No los molestaremos. Miles de murciélagos crearon provisiones naturales de salitre, pero extraerlo de la tierra y procesarlo era una labor dificultosa, especialmente a 46 metros bajo tierra. ¿Ellos extraían el salitre y luego lo transportaban más allá? Lo transportaban 800 metros hacia el interior de la cueva. Con los soldados de la Unión acampando justo sobre ellos, los confederados debían tomar precauciones extra al operar en su fábrica subterránea de armamento. La cueva se adentra 112 kilómetros en la montaña, con incontables cámaras y pasadizos. Los soldados confederados extraían el salitre cerca de la boca de la cueva y luego lo transportaban a través de un paso traicionero. 800 metros a lo largo de salientes y precipicios, hasta el área donde el salitre era procesado y posteriormente convertido en pólvora. Esta es una de las salientes por donde caminaban los soldados para ir y venir del área de procesamiento. Debían cargar sacos de yute con unos 70 kilogramos de tierra. No caminaban por donde nos encontramos ahora, sino por aquí, por esta saliente. Así es. Entonces, debían cargar sacos de tierra. ¿Y qué más? Una antorcha. ¿Una antorcha? Bien. Y piezas de avancarga. Entonces llevaban el arma, la antorcha y el saco de yute. ¿Puedes ver estas marcas en la pared? Sí. Eran las cuentas que llevaban los soldados confederados. Bien, llevaban la cuenta de la materia prima y del producto fabricado. Para la primavera de 1861, los bloqueos yanquis habían estrangulado las líneas de suministros del sur. Todo escaseaba excepto la pólvora y esta cueva era el motivo. El sigilo era un asunto de vida o muerte. Los confederados se aseguraron de que las tropas de la Unión, acampadas sobre ellos, no pudiesen detectar su fábrica de pólvora. También contaban con un puesto de vigilancia justo sobre el área de procesamiento. Justo aquí arriba es donde debía estar el centinela. Desde aquí podía observar hasta el fondo del pasadizo por donde acabamos de pasar. Vaya, entonces este es el puesto de observación. Sí. Entiendo el porqué. Entonces, ¿estos centinelas podían ver a cualquiera que se encontrase en el pasadizo? Correcto. ¿Y qué veían? Seguramente estaba muy oscuro y todo Sí. lo que podían ver eran las antorchas. Entonces, ¿tú qué Que piensas? llevaban las ¿Tenían una personas. especie de contraseña o señal? Creo que tenían una señal porque no hubiesen podido comprender los sonidos dentro de la Entonces cueva. debían hacer una señal con la antorcha, ¿correcto? Correcto. Y si la señal no era la correcta, les disparaban. Así es. Desde la entrada caminamos 800 metros hacia la profundidad de la cueva, a lo largo de una estrecha saliente hasta el área donde el salitre era procesado. Vaya, miren esto. Las tolvas son tambores en forma de embudo utilizados para lixiviar el salitre en la producción de pólvora. Es magnífico. Estas son las tolvas originales. Estas son las verdaderas tolvas fabricadas por los soldados confederados. Esta es la tierra que los soldados transportaban hasta las tolvas. Pareciera que el tiempo se detuvo aquí. La tecnología era sencilla. A las tolvas de madera en forma de V se les colocaba un tubo de caña y luego eran llenadas con tierra. Posteriormente se les añadía agua, la cual se filtraba y lixiviaba el salitre. Esta solución rica en minerales pasaba por el tubo y caía en una batea. Este proceso se repetía una y otra vez hasta que la solución final era lo suficientemente densa como para que un huevo pudiese flotar en esta. Después de que la solución estuviese lista, las bateas eran transportadas 800 metros de vuelta hasta el lugar donde la mezcla de salitre servía hasta formar cristales. Esto demuestra lo difícil que era librar una guerra o fabricar la pólvora, ¿correcto? Sí, hay que ver lo que estos hombres soportaron. Puedes ver fotografías, te lo puedes imaginar, pero hasta que no te veas en una situación como esta y realmente la padezcas, no podrás comprender lo que tuvieron que soportar. En noviembre de 1863, los soldados que manejaban esta fábrica la abandonaron para combatir en la batalla de Druid Mountain. Derrotados por las fuerzas de la Unión, el sur sufrió casi 300 bajas ese día y nunca más volvieron a Organ Cave. Virginia Occidental permaneció bajo el control yanqui por el resto de la guerra, pero la fábrica de armamento ultra secreta de los confederados nunca fue descubierta.
Luego de 4 años de una guerra que destrozó la nación, un Estados Unidos unificado finalmente comenzó su reconstrucción, convirtiéndose en la nación más rica y poderosa del mundo. Sin embargo, la protección de su capital no ha sido fácil. Desde un laberinto de túneles por debajo de las edificaciones más protegidas de Washington hasta un superbúnker construido para la era nuclear, nadie puede penetrar los misterios del área subterránea de Washington o descubrir cuáles otras medidas de seguridad ultrasecretas existen debajo de la sede del poder de Estados Unidos.